Ha venido mucho a la UASM, pero no había venido por ustedes, así que aquí te agradecemos. Bueno, le damos más. Pues bueno, muchas gracias a todas las colegas que se han dedicado a organizar este foro. Gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por recibirnos y también por ser parte de este proyecto. Y sí, como decía Milay, pues esta es la primera vez que estoy en este campus. Las otras veces me había tocado conocer el campus del Valle, el plantel del Valle, y también García Diego, ¿no? Que bueno, eso es rectoría, ¿no? Y bueno, es la primera vez que estoy acá y la verdad es que muy bonito, la verdad es que este es un proyecto que a los que nos gusta la función universitaria y el quehacer educativo, pues nos parece un proyecto pues de vanguardia y que de alguna manera todas las universidades públicas y autónomas de México deberían aprender mucho de esta experiencia, pero a veces la vanidad de los años, por decirlo así, les impide a esas universidades que son muy viejas darse cuenta de las novedades que se dan en el país. Pero bueno, en ese sentido, felicidades por todo este proyecto. Y bueno, a mí me tocó hablar del tema del Estado y el derecho humano a la ciencia. Como bien lo comentaba Milay, a partir del año 2021, en México se constitucionaliza el derecho humano a la ciencia. Ya había antecedentes de este derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un artículo señala que todas las personas tienen derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, desde ese pacto internacional, pues ya se consideraba la existencia de ese derecho humano, ¿no? Claro, como ustedes saben, en México durante mucho tiempo, a pesar de que firmaba el Estado mexicano los tratados de derechos humanos, pues no los tomaba muy en serio, y que esa fue una de las consecuencias de la reforma de 2011, la reforma del artículo primero de la Constitución, pues hace ya más claro que México debe considerar que parte de su legislación son los tratados internacionales de derechos humanos. Pero además también hay otra cuestión importante, que cuando se constitucionaliza ese derecho humano explícitamente en el artículo 3 de nuestra Constitución, se le da otras facetas distintas que no estaban muy claras en el tratado internacional. Es que de alguna manera, por decirlo así, nuestra Constitución amplía de una manera significativa el contenido del derecho humano a la ciencia. ¿En qué aspectos lo amplía muy significativamente? Yo digo que en varios aspectos, pero uno es bien importante. En que primero lo vincula claramente en qué entendemos por recibir los beneficios de la ciencia, ¿no? Porque en ese sentido parecería que cuando hablamos del derecho humano a la ciencia, parecería que simplemente es que el Estado tiene la obligación de que la ciencia se desarrolle porque consideramos que el desarrollo de la ciencia en sí misma ya es válido, ¿no? Y claro, lo que nos ha dicho la historia es que no es tan así. La ciencia puede desarrollar conocimientos y sobre todo aplicaciones en muy diversos sentidos, ¿no? De hecho, sabemos perfectamente que mucho desarrollo tecnológico y científico se da, por desgracia, en el ámbito de la guerra, ¿no? En el ámbito de generar armas que sean más destructivas, pues ahí se desarrolla mucha ciencia, ¿no? Entonces, claro, uno de los avances en la Constitución, cuando hablamos del derecho humano a la ciencia, es que el derecho humano a la ciencia no se va a entender como un derecho absoluto, sino que se va a entender como un derecho habilitante en relación con los otros derechos humanos. En otras palabras, se le va a dar un contenido a eso que llamamos el beneficio de la ciencia. ¿Y cuál va a ser ese contenido? Que la ciencia aporte tecnología, aporte saberes que posibiliten el cumplimiento de los demás derechos humanos, principalmente de aquellos derechos humanos que necesitan esas condiciones tecnológicas, científicas, que son los que llamamos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Claro, entonces hoy uno se preguntaría, ¿tenemos que desarrollar una ciencia para la guerra o una ciencia para la paz? Claro, desde el derecho humano a la ciencia creo que todos tendríamos una respuesta muy clara, ¿no? O sea, la guerra no es un derecho humano, lo que sí es un derecho humano. Entonces
Entonces, en ese sentido, una de las ventajas de cómo está desarrollado el derecho humano en nuestra Constitución, pues es dejar bien en claro que cuando hablamos que toda persona tiene derecho a recibir los beneficios de la ciencia, esa palabra de beneficio traduzcámosla como que pueda cumplir con sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Entonces, eso es un elemento bien importante. El segundo es sobre los sujetos o la forma de ser sujeto de derecho. ¿En qué forma somos sujeto de derecho del derecho humano a la ciencia, ¿no? Cuando uno lee, como venía en el Tratado Internacional, en el Pacto Internacional, que toda persona tiene derecho a recibir los beneficios de la ciencia, pues básicamente somos, por decirlo así, un sujeto pasivo de ese derecho humano. Es decir, que la ciencia se desarrolle, que genere beneficios y venga para acá los beneficios de la ciencia. Entonces somos unos sujetos pasivos, por decirlo así. Pero la forma en que lo entendemos hoy desde la Constitución mexicana es que no solo somos sujetos pasivos, también somos sujetos activos en el sentido de que el ejercicio del derecho humano a la ciencia no es solo recibir los beneficios del conocimiento científico, sino generar conocimiento científico, ¿sí? Y esa generación del conocimiento científico va a pasar con el principio de universalidad de los derechos humanos. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los seres humanos tenemos que ser sujetos activos de generación de conocimiento. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque regularmente cuando hablamos de ciencia, solemos reducir esos conocimientos, esos saberes, simplemente esa ciencia formal, positivista, que se realiza bajo ciertas metodologías reconocidas por ciertas instituciones. Y entonces se crea una élite, ¿no? Una élite de sacerdotes que se llaman científicos, o que nos decimos científicos o nos decimos académicos, ¿no? Que acaba también, y fíjense, esa visión misma es hasta contraria al principio de universalidad de los derechos humanos, porque parecería que entonces los únicos que pueden ejercer su derecho humano a la ciencia en sentido activo son esa élite que llamamos académicos. Y no, el hablar de que el derecho humano a la ciencia es universal significa que el Estado debe reconocer que todos los seres humanos, sin importar ese estatuto de científico, puede generar conocimientos, puede generar saberes. Y saberes y conocimientos que pueden perfectamente estar en función del cumplimiento de derechos humanos. Entonces eso ha abierto una puerta muy importante, que más adelante y seguramente la segunda mesa saldrá mucho más, de que el Estado se tome en serio de que se puede realizar saberes, de que se pueden generar saberes, de que se pueden rescatar saberes, de que se puede utilizar los saberes que se generan fuera de ese ámbito formal del conocimiento que llamamos académico, ¿no? Y ahí, bueno, hay muchísimos saberes, ¿no? De hecho, de alguna forma, el libro que presentarán las compañeras en la tercera mesa de este foro, pues tiene que ver, por ejemplo, con los saberes feministas, que no forzosamente todos tienen que estar encerrados en este ámbito tan pequeño que es el ámbito académico, y un buen ejemplo es lo que ustedes verán en el libro. Y ese es otro elemento. Otro elemento importante, los sujetos. Cuando hablamos de derechos humanos y Estado, casi siempre pensamos en esta idea de que el Estado es el obligado de cumplir derechos humanos y el ciudadano es el que tiene que recibir los beneficios de los derechos humanos o las limitaciones del Estado en los derechos humanos, ¿no? Sabemos perfectamente que hemos evolucionado, por lo menos teóricamente, en la conformación de nuestra forma de ver al Estado, y pasamos de un Estado meramente de derecho, que decimos es un Estado que actúa conforme a la ley, a un Estado que le pueden poner muchos nombres, como Estado social de derecho, Estado de bienestar, que básicamente es un Estado que sí obedece al derecho, pero a un derecho que tiene un contenido mínimo, por decirlo así, ético, que son los derechos humanos. Es decir, no cualquier derecho tiene que guiar la función del Estado, sino un derecho que tenga como contenido de acción y de limitaciones los derechos humanos, ¿sí? Y efectivamente eso tiene que ver con el derecho humano a la ciencia. El Estado tiene que hacer políticas públicas, tiene que generar legislación adecuada, tiene que dar presupuesto adecuado, tiene que crear un sistema nacional de investigación adecuado para
promover el cumplimiento y el desarrollo de este derecho humano, ¿sí? Pero hay una parte también muy peculiar al respecto, que no solo el Estado como tal es el obligado del derecho humano a la ciencia, sino que también toda comunidad que de alguna manera formalmente se presenta como creadora de conocimiento, en pocas palabras, por ejemplo, una universidad, un instituto de investigación, también se convierte en un obligado al cumplimiento del derecho humano a la ciencia. Entonces ahí tenemos, por decirlo así, es interesante porque, por ejemplo, aquí los que estamos aquí sentados, que nos decimos académicos o investigadores, de alguna manera tenemos esa doble faceta en el derecho humano a la ciencia. Por un lado somos sujetos titulares del disfrute del derecho humano a la ciencia, y entonces de alguna manera le decimos al Estado, tienes que hacer políticas públicas para desarrollar la ciencia, pero por otro lado también nos constituimos como sujetos obligados a que nuestras acciones contribuyan al cumplimiento del derecho humano a la ciencia de los demás. ¿Y eso qué se traduce específicamente? Se traduce a que reconozcamos que cuando hacemos nuestra función de investigadores, tenemos que preguntarnos, ¿y nuestra investigación qué aporta al cumplimiento de derechos humanos? Aún de investigación más abstracta, que pueda darse en el ámbito de las matemáticas, de la física X y Y, ¿qué puede aportar a largo plazo para el cumplimiento de los derechos humanos? O, en sentido contrario, tal vez yo no tenga que profundizar esas investigaciones porque pueden utilizarse en contra de los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, y eso no significa coartar la libertad de investigación, sino reconocer que la libertad de investigación no es absoluta, sino que la libertad de investigación tiene que tener un contenido ético mínimo. Es decir, yo lo que investigo tiene un sentido en función del cumplimiento de derechos humanos, ¿no? Y eso, que parece muy fácil, y bien lo comentaba Milay, pues es una de las grandes controversias que se ha dado a partir de esta nueva forma de intentar hacer ciencia, ¿no? Algo que parece tan lógico, luego cuando hablamos en el mundo académico no es tan lógico, porque para muchos investigadores, muchos científicos, la ciencia es neutral, ¿no? A mí no me digan que la ciencia tiene un sentido político, no, la ciencia es neutral, ¿no? No. Aquí lo que insistimos es que la ciencia tiene pretensión de objetividad porque lo que queremos hacer con los saberes es conocer la realidad como es. ¿Para qué? Para poder actuar y transformar esa realidad. Mal haríamos si nos engañamos. ¿Para qué nos inventamos una forma de ver la realidad que es falsa? Porque al final de cuentas, lo que hagamos con esos saberes no va a resultar, no va a cambiar la realidad, ¿sí? Pues claro, todo conocimiento tiene una pretensión de objetividad, pero no es cierto que sea neutral, porque desde el momento en que nos planteamos qué quiero conocer, qué quiero investigar, qué parte de la realidad yo quiero entenderla mejor, es porque hay un interés de por qué quieres conocer eso. Y ese interés quita la neutralidad a la ciencia. No la objetividad, pero sí la neutralidad. Entonces, en ese sentido, reconociendo que todo aquel que genera conocimientos, que genera saberes, no es neutral, sino que tiene cierto interés, pues lo que hace este derecho humano es insistirnos que aquellas políticas públicas que desarrolla el Estado tienen que fomentar que la ciencia y el conocimiento se desarrolle en función de intentar cumplir los derechos humanos. Ese es el contenido fuerte del sentido de la ciencia, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, para pasarle la palabra a los compañeros y también tener tiempo de diálogo, decir que, como ustedes saben también, durante mucho tiempo siempre se pensó que los derechos humanos eran unos límites al Estado, ¿no? Y que significaba más bien como que decirle al Estado, no te pases de la raya, tienes estos límites en términos de derechos humanos. Ya con el reforzamiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, nos hemos dado cuenta que en realidad también los derechos humanos le están dictando al Estado qué hacer, ¿no? Y ese qué hacer del Estado no se reduce simplemente al ámbito de generar las normas jurídicas abstractas que les llamamos leyes, sino que sobre todo tiene que ver con cómo se hacen políticas públicas.
Y de hecho, una gran parte de la función del artículo 1 de la Constitución ha sido insistirle al Estado que sus políticas públicas tengan criterios y perspectivas de derechos humanos, ¿sí? Bueno, pues esta ley que comenta Milay contiene una serie de principios bien importantes que están marcando qué significa para el Estado mexicano generar políticas públicas para desarrollar la ciencia desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí hay principios que ustedes pueden encontrar en la ley, pero quiero simplemente comentar unos que son muy destacables, como por ejemplo el principio de interculturalidad, ¿no? Es decir, tomar en cuenta que el conocimiento no se desarrolla solo de la monocultura occidental, sino que las otras culturas, sobre todo en un país pluricultural, generan conocimiento, ¿no? Está, por ejemplo, la idea de el diálogo de saberes, ¿no? Es decir, no solo la ciencia, esta ciencia positiva es la única forma de generar conocimiento, pero tampoco hay que despreciarla, pero tiene que aprender a dialogar con otros conocimientos, ¿no? Producción horizontal del conocimiento, lo que les comentaba, que el conocimiento no sea una cuestión jerárquica de los sacerdotes del conocimiento con los feligreses, ¿no? Y bueno, habría muchos más. Por ejemplo, hay uno muy interesante que se llama enfoque de territorialidad. Es decir, que cuando uno quiere indagar a la realidad, aunque la realidad no es una abstracción, la realidad se vive en territorios concretos, ¿sí? ¿Qué marca a una forma de vida? ¿Qué marca a una forma de comunidad? Siempre el territorio donde viven. Y hoy ustedes saben perfectamente que muchas de las grandes luchas en torno a los derechos humanos no se puede desprender de darnos cuenta que esas luchas tienen que ver también con defender nuestros territorios, porque lo que hay en la lógica de este sistema capitalista, pues pasa también por despojarnos de nuestros territorios, ¿no? Entonces también entender que los saberes tienen que ver con el territorio desde donde se genera. Y bueno, así podríamos desarrollar bastantes principios que tiene la ley, que los invitaría a leer, y que de todas formas yo lo dejo aquí porque seguro estoy que en las próximas intervenciones y en las siguientes mesas seguirán saliendo otros de estos principios que establece la ley. Muchas gracias. Gracias, Ale. Uno de los temas que más hemos debatido en estos dos 3 años de proyecto es el contenido del derecho humano. El derecho humano no puede ser una enunciación, tiene que tener un contenido material. Y en materia de conocimientos tienen muchas aristas. Entonces vamos a seguir con... sí, ¿cómo? Déjenme abrir acá nuestra propaganda para decir bien su nombre, compañero. Mauricio Iván Vargas. ¿Qué más? ¿Mendoza? Mendoza. Ah, mira, me lo sé. A Mauricio, ahí lo ven joven y todo, muy joven, es mi compañero. Mauricio, aunque ustedes no lo sepan, este proyecto tiene una característica muy bonita y es que algunos de sus miembros ya son profesores de tiempo completo en las universidades, incluso es director de Derecho él no quiere que lo diga, pero lo voy a decir, de la carrera en el campus de Tecate de la Universidad Autónoma de Baja California. Pero estudiaron con nosotros en la maestría en Derechos Humanos que tenemos en San Luis Potosí, y ya son doctores. Entonces eso es una cosa muy bonita que además está por ahí él, pero las compañeras también. Y a mí la verdad me da un gusto y me hace sentir un poquito viejita, pero a Alejandro más. Porque la mayoría además ya son académicos también de la maestría, imparten clases allí. Y es una cosa muy, muy linda de que tengamos ese posgrado, que yo se los he mencionado muchas veces en clases, que es un posgrado de Derechos Humanos, pero con una perspectiva crítica, es más bien Ciencias Sociales y Derechos Humanos desde el punto de vista crítico. Entonces ya tiene como 15 años y la verdad ese ha sido un trabajo muy continuo hace mucho tiempo y justamente ahora trabajamos juntos, colaboramos, hacemos proyectos y además ya son profesores de tiempo completo y son doctores y ya nos rebasan. Entonces le doy la palabra a Mauricio para que
nos siga conversando sobre este tema que estamos debatiendo del derecho humano a la ciencia en esta mesa. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Para mí pues es un placer estar aquí con ustedes, que efectivamente comparto... Muy bien, les comentaba que para mí pues es un placer, ¿no?, estar aquí con ustedes y comparto precisamente con el doctor Rosillo. Efectivamente esta universidad tiene una serie de enseñanzas que nos podríamos llevar al lugar donde actualmente estamos, digamos, nosotros desarrollando esta parte, ¿no?, de ser profesores académicos. Vamos a retomar algunas de las cuestiones que mencionó el doctor Rosillo en cuanto a la parte de los saberes, porque a mí en este espacio me corresponde más bien hablarles de esa relación que puede existir entre la universidad, la ciencia y estos saberes. Entonces, ahí está. Bueno, yo sí quise aprovechar esta parte para mencionarles algo que casi, a lo mejor es algo muy sencillo, pero no lo tenemos muy presente, ¿no? Y podemos hacer el ejercicio si nosotros buscamos en Google las universidades más antiguas del mundo. Seguramente nos va a llevar a unas universidades de Europa, en las que nos va a salir la Universidad de Salamanca, la Universidad de Oxford, y todas son del siglo XIII. Pero si hacemos el ejercicio de preguntarle, ¿no?, ¿cuáles son esas universidades más antiguas musulmanas? Pues ya te busca unas, y que podemos ver aquí, pues son de anteriores, ¿no?, de 859. Si de repente hacemos el ejercicio de buscar universidades chinas, pues nos van a salir antes de nuestra era. La cuestión aquí es, o lo que quiero rescatar de esta parte, es que seguimos teniendo esta colonialidad del ser saber, en la cual pareciera que nuestra historia fue construida con los antecedentes históricos de los países europeos. Y al tenerla cuando nosotros nos vamos al concepto de universidad, pues nos hablan, ¿no? La Universidad de Salamanca, la Universidad de Oxford fueron fundadas en el siglo XIII, y en estas universidades nos sentábamos y dialogábamos y nos poníamos a leer. Pero si nos vamos a buscar otros espacios, digamos, de decoloniales, que a veces es un poco complicado porque falta, y ahí es todo un proceso que seguramente van a salir muchas investigaciones de la escuela que bien se ha mencionado, se ha fundado aquí en San Luis Potosí en esta maestría de pensamiento crítico. Vamos a poder encontrar estas otras versiones de lo que es una universidad, y por ejemplo en estas universidades musulmanas pues ya se usaban como esta parte de profesionalización para llevar a cabo una serie de estudios de distintas maneras, en las cuales, digamos, las personas iban a adquirir conocimientos, iban a desarrollarlos y iban después, posteriormente, a aplicarlos. Y pues aquí, algunas de las universidades más antiguas, o al menos más antiguas que las europeas, ¿no? Bonitas, no faltaría apagar la luz, pero no, así le dejamos. Pero la verdad es que nos muestran unos edificios excelentes, nuestros edificios todavía. Esa es la China. Y entonces, ¿qué es la universidad en la actualidad? Todos los que hemos pasado por la universidad seguramente recordamos esta etapa de nuestra vida como una de las etapas más importantes que tenemos. Y sin duda lo es. No es la única, por supuesto, no es la que nos va a cambiar la vida por completo, pero sin embargo seguramente va a influir en los cambios que nosotros tengamos en el futuro, en el desarrollo de la licenciatura que nosotros vayamos a ejercer como profesionistas. Y entonces la universidad se convierte en esta parte o en este espacio donde nuestra vida se transforma y podemos tener esta formación adicional, ¿no? Yo quisiera hablarles de algunos, o escogí este tema de hacer la relación en este principio que seguramente es controvertido para muchos académicos, como bien lo mencionó el doctor Alejandro, de la relación entre la ciencia, los saberes y el espacio que tiene que ocupar la universidad dentro de esta dinámica de la ley de ciencia nueva, ¿no? Entonces, y quería traer algunas cuestiones, digamos, de forma real, que pues me han ocurrido en este cargo que dice la doctora Milay, que pues no sé, me incomoda un poco, pero
ha sido muy satisfactorio el poder influir en ciertas cosas, ¿no? Por allá en UABC, que bien comparto que tendría mucho que aprenderle a este espacio en el que nos encontramos actualmente, existían varias facultades que tenían sus clubs y todos estos clubs eran dirigidos por profesores. Y estos profesores, digamos, diseñaban su club a lo que a ellos les gustaba y entonces era como, se establece como una hora semanal en la que los estudiantes salen a estos clubs, algunas veces, y qué bueno que no se está grabando esto, ¿no, verdad? Pues los estudiantes de alguna manera eran obligados y ahí nosotros en la Facultad de Tecate decidimos que los clubs los llevaran los estudiantes. Fue una decisión, no les voy a mentir, con cierto temor de que no se fueran a llenar los clubs, que no se fueran a formar, porque allá existe una cuestión, seguramente acá no, pero existe una cuestión que se llama 8 igual a 1, entonces los estudiantes buscan hacer 8 actividades a lo largo del semestre para quitar un crédito y máximo 2, ¿no? O sea, pueden hacer 16 igual a 2, pero eso ha generado una dinámica en la cual los estudiantes no van si no tienen ese incentivo. Acá decidimos jugárnosla de alguna manera porque eso no existía en UABC y dejamos que los estudiantes hicieran los clubs. Afortunadamente, para el temor que teníamos al principio de este semestre, los estudiantes empezaron a proponer clubs de distintos. Hay desde picnic, que ahí también sentimos cierto temor como nomás ir a desayunar ahí en el pasto, pero empezaron a hacer ajedrez, empezaron a hacer torneos de Smash, empezaron a hacer varias cosas deportivas también, culturales, y ha sido una dinámica donde los estudiantes, la mayoría, sí sigue habiendo algunos que van por el 8 igual a 1, pero muchos de ellos también van y aprenden otras cosas. Esta es parte de lo que hablaba el doctor Rosillo, es una parte muy pequeña, por supuesto hay muchas otras experiencias, pero es la búsqueda de que nosotros los académicos entendamos que tenemos que soltar un poco ese ego de que la ciencia nada más es nuestra, que las cosas y las decisiones nada más son nuestras y que más bien transferimos el conocimiento como nosotros lo queremos, ¿no? Y la ciencia a lo largo de los últimos años o décadas antes de la nueva ley, y seguramente será un reto impulsarla con las políticas públicas a futuro y con mucho esfuerzo por parte de los académicos que creemos en los cambios que ha tenido esta ley o en algunos de los principios que tiene esta ley, pues se ha medido por números. En este sistema donde, ¿quién produce más? Y en base a qué recursos y todo eso, pues tenemos, o la medición de esta ciencia la tenemos con estas universidades, ¿no? Decimos, la UNAM produce mucho, estas universidades que tienen aquí siguen produciendo, pero lo medimos en números, no lo medimos en el impacto social, en la transformación de la vida y el mejoramiento de la sociedad mexicana, sobre todo pensando en las universidades públicas, ¿no? ¿A quién se deben y para qué se deben? Y pues tenemos ahí algunos ejemplos. Y bueno, ¿qué sería la ciencia entonces? Pues la ciencia sería esta forma de conocer el mundo, esta forma en la que nos hemos acercado a intentar explicar la realidad que nos hablan, ¿no? Y nos dicen, es que lo que cambió es que ahora observamos, tenemos una hipótesis, experimentamos y luego damos resultados. Y lo que la hace diferente es que lo hacemos a través de este método científico. Y pues algunos estudiosos dicen que empezó con la modernidad y ahí hay varios debates, ¿no? Si la modernidad comenzó con René Descartes o comenzó posteriormente en el siglo XVIII, XIX. Pero supongamos que nos decantamos por René Descartes y aquí yo también quise aprovechar un poco para comentarles algo que me encontré hace varios años y que a mí me parece en lo personal interesante, de cómo René Descartes inicia este método que es el que van a decir o en el que se va a basar de que la ciencia va a ser a partir de la razón. Pero René Descartes comienza con este escrito diciendo que lo que a él lo motivó a buscar la razón y todo son las ciudades rectas que va a empezar a encontrar en Europa en su tiempo. Este libro pues fue publicado en 1604, pero supongamos o recordemos que en esa época los libros se tardaban mucho tiempo en publicarse, entonces seguramente fue construido y digamos escrito pues unas décadas anteriores. ¿Qué ocurría con eso? Él dice, existen una serie de ciudades en Europa que están empezando a construirse, que son rectas y que no son como las antiguas donde toda la gente ahí se pone en sus casas y se empezaron a construir sin una racionalidad ni nada,
sino que estas ciudades empiezan a desarrollarse de forma recta. Yo nada más aquí quiero traerlo, sobre todo por la ciudad en la que nos encontramos y la universidad que lleva su nombre, de que esas ciudades rectas, si nosotros analizamos cuáles son las que estaban en 1600, o antes de que René Descartes o que en Europa se empezaran a construir, en realidad eran las ciudades latinoamericanas, ¿no? Tenochtitlan, la ciudad en la que nos encontramos, era una de esas ciudades rectas y así hay muchos ejemplos. Mientras que Europa tenía sus ciudades ahí, podemos ver el centro de París o algunas otras ciudades como un poco pues con curvas y todo. Pero a René Descartes lo traemos como el inicio, ¿no? Después vienen algunos empiristas, John Locke, David Hume, que entre ellos y sus discusiones empezaron como a renunciar a esta parte de la realidad y empezaron a decir, lo único válido es la razón, y esta razón se va construyendo a lo largo de los años, y vamos a tener ejercicios muy profundos todavía en el siglo pasado, donde nos va a decir Heidegger, la única forma de pensar es la que tiene la razón al estilo alemán, ¿no? Y entonces no hay otros saberes, no hay otras formas de pensar, no hay otros sentidos que le podamos dar, porque hay una fuerte renuncia a la realidad. Pero entonces aquí está el tema, controvertido que se está en la legislación hace 2 años, que tiene que ver con los saberes, esa impulso que le hace a la ley para decirle a la ciencia que los saberes también son importantes. Y aquí hay una relación extraña y probablemente tóxica entre la ciencia y los otros saberes, porque la realidad es que el método científico que ha rescatado estos saberes es el que nos ha dado todos los avances tecnológicos con los que ahora contamos. Y les voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Por ahí conozco una terapeuta a la que le tengo mucho cariño, porque es mi esposa. Y ella, por ejemplo, hace un ejercicio cuando las personas están estreñidas, los bebés, pero también adultos están estreñidos. Ella pone en su ombligo, me voy a parar rápidamente. Ella coloca en su ombligo aquí la mano y lo gira hacia la izquierda. Hace ese movimiento porque se investigó en su carrera, se desarrolló que los intestinos están hacia esa parte y al hacer ese movimiento como que estimula la parte de los intestinos y eso hace que después se te quite lo estreñido, ¿no? ¿Eso a qué les recuerda? ¿A qué podrá ser? A los remedios de las abuelitas, que sería un saber, ¿no? Que no había pasado por el conocimiento científico y sin embargo al pasar, pues bueno, ya supimos el porqué, pero ya existía y funcionaba. Entonces, lo que sí cambia entre el remedio de la abuelita y la técnica terapeuta, pues es el dedo en el centro del ombligo, porque el remedio de la abuelita era hacia la izquierda y era dándole vuelta al ombligo, y acá ya hay un método específico. Pero por eso es que la ciencia tiene esta relación un poco tóxica con los saberes, porque los rechaza, porque la modernidad rechazó todo lo que no era racional, todo lo que no entraba en este método científico, pero a su vez lo ha rescatado. Si nos vamos nosotros a la medicina que tomamos actualmente, gran parte de los estudios que retomaron esta medicina y que toman la sustancia activa, pues la toman de las hierbas que ya se tomaban en América pues durante mucho tiempo, ¿no? Que sí se hacen rituales y todo, pero incluso esos rituales tienen un efecto para las curaciones que se requerían a las personas que consumíamos estas hierbas específicas. No nos vamos muy lejos, hace 50 años seguramente todas las casas tenían ahí unos botecitos ahí colgados, donde había ciertas hierbas y muchas de ellas eran que para el dolor de cabeza, que para el dolor de estómago, que para el estreñimiento, para muchas cosas. Entonces, lo hemos perdido de alguna forma porque la ciencia también, como bien lo decía el doctor Alejandro, pues así como nos ha mejorado muchas cosas, también tiene su parte negativa. Estos remedios caseros no nos hacían tanto daño como sí lo hacen las medicinas en los riñones, en el hígado, en todo eso. Y sin embargo, si se fijan, y eso es lo que quiero resaltar, es que la ciencia ya tenía esta relación, y volvemos a esta parte tóxica, de rechazar a los saberes. Sin embargo, se ha nutrido mucho de estos saberes. Y lo único
que necesita, según ella, es que pasen por el método científico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos saberes a los que se puede referir la ley, pero se puede ampliar? Pues son estos saberes de los pueblos indígenas, son estos saberes populares, tradiciones, estos remedios caseros que mencionábamos, los saberes artísticos, de arte, de danza, de música, narrativas, los saberes espirituales, incluso de valores, los saberes cotidianos, ¿no? de nuestra vida. Y esta legislación precisamente rescata esto y ha sido muy controvertido un poco, yo creo, por el ego de los académicos, de decir, yo nada más puedo hacer eso, yo nada más puedo construir conocimiento. Pero eso es más o menos lo que les quería traer en esta charla, el entendimiento de que la ciencia ha surgido de estos saberes, pero además de que ahora con la nueva legislación se busca que las universidades y los productores de conocimiento científico, además de retribuirle, como bien se hablaron dentro de los principios que mencionó el doctor Alejandro, de retribuirle a la sociedad, pues también comprenda que es necesario traer estos saberes a la universidad, traerlos a las discusiones y por supuesto siempre pensando en el bienestar de toda la comunidad, ¿no? Y poder construir este conocimiento soltando nuestro ego académico que, como bien se mencionó, es lógico que no nada más desde la academia surja el conocimiento, se construye el conocimiento, pero ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselos. Hay mucho ego en la academia probablemente y no quieren perder ese privilegio seguramente social, pero es más rico los que hemos entendido esta relación y le hemos quitado esa toxicidad. Creo que podemos acercarnos a más conocimiento y compartirlo y construirlo en comunidad y desarrollarlo, ¿no? Y me faltan algunas diapositivas, pero me quisiera ir a la última, porque ya hablamos de algunas de ellas. Bueno, la ciencia ha tenido tantos problemas, no podemos venderla así como lo mejor que se le ha ocurrido al ser humano, porque ha tenido tantos problemas que ha sido necesaria pues una bioética, ¿no? Y ahora recientemente un bioderecho para poder hablar un poco de esas cosas, digamos, un poco negativas que ha desarrollado, en lo que no me quisiera entretener tanto, pero cerrar con esta reflexión. Hacer más ciencia desde la comunidad con responsabilidad humana es el verdadero sentido que tendríamos que buscar en este siglo. Y pues la legislación, al poner esto que ha sido controvertido, pero más, yo creo que ha sido controvertido por este ego, lo repetimos, que existe en la academia, pues sabremos que quitarlo entre todos poco a poco y poder comprender que el conocimiento se construye mejor en comunidad y de esa forma crece de mayor, bueno, más bien crece y puede servir y tiene que estar siempre pensado en servir, en desarrollar nuestra vida, ¿no? Como comunidad. No tanto en números académicos de quién hace más producción, quién hace más esto y decir, no más los académicos podemos. Entonces, los beneficios que traería hacer esta ciencia y el rescate de muchos saberes, pues seguramente son más valiosos que lo que tenemos. Pero va a ser un esfuerzo muy grande porque pues la legislación está, pero para que la legislación se lleve a la realidad, pues faltan políticas públicas, pero también el esfuerzo de todas y todos, ¿no? Entonces, con eso terminaría. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Es curioso, somos 3 abogados y no hemos hablado tanto de la ley, ¿no? La mencionamos, pero no hay que hablar de los artículos, ¿ven? Se puede dar sustancialidad sin tanto artículo, pero sabiendo qué es lo que dice, ¿no? Y ahora, para que vean el diálogo también de saberes, viene Manuel Alejandro Lizardi Jiménez, también es profesor de la maestría, pero es biotecnólogo. Fíjense cómo estamos, ¿eh? Aquí trascendiendo también las disciplinas. Y Manuel nos va a hablar de una cosa muy interesante que por ahí los compañeros de cuarto han visto por ahí en antropología algo, me ha dicho la profesora Liliana, sobre peritajes, ¿no? Y justamente Manuel va a hablar el saber de la comunidad para afrontar la incertidumbre técnica, una propuesta de peritaje ambiental. Ustedes saben los problemas ambientales que tenemos, socioambientales, porque no son solamente ambientales, y que tienen que ver con la lucha de pueblos indígenas también, con las luchas, no solo
rurales sino urbanas, y justamente necesitamos también utilizar los saberes en ese sentido. Le damos, Manuel, bienvenido a la UACM y te damos acá la palabra. Gracias, Miguel. Para mí es un gusto. Yo estudié licenciatura en la UPIB, que está aquí bastante cerca de este lugar, por lo tanto me siento muy contento de estar aquí. Efectivamente, creo que lo que tenemos que empezar a platicar es acerca de que la ciencia, y no más que la ciencia, sino los científicos, pues también están condicionados por un medio. Y bueno, yo puedo ser, que soy el biotecnólogo científico, voy a hablar de ciencias sociales aquí. ¿De qué voy a decir? Bueno, finalmente están condicionados los científicos. Decía hace rato Alejandro Rosillo que la ciencia no es neutral. Desde que se diseña un programa de estudio, una política científica, ya hay una intencionalidad de corte político, ¿no? Y cuando yo digo político, no estamos hablando, no es una ofensa, estamos hablando de una manera en la que los seres humanos nos damos un gobierno, al final de cuentas. Entonces, esta invitación es recordar que sí, que ha habido históricamente, ha jugado a la ciencia y sobre todo su base tecnológico como un arma de quien tiene esos grupos de poder. Nada más que yo quiero distinguir una cosa es ciencia, lo que he predicado antes, ahorita mis colegas, que tiene que ver, lo vamos a dejar así en el método científico aplicado a una manera de ver el mundo. ¿Sí? Y otra cosa es algunos intereses que toman algunos elementos de esos discursos científicos, luego los acomodan a lo que a ellos les conviene y a una idea que yo llamaría cientificista, hablando de una manera en la que se pretenden científicos y hay que tener esa distinción. Hasta ahora estás hablando como científico y hasta qué momento te das un paso enfrente y donde ya lo que tú estás hablando ya ni siquiera estás seguro de que eso está ocurriendo. Y la nueva ley, justamente la que se ha aprobado, tiene muchas cosas bien interesantes y, por ejemplo, en el artículo 5, lo primero que dice es que la ciencia que el gobierno mexicano promueva tiene que ser rigurosa epistémicamente. O sea, lo primero que nos piden es seguir siendo científicos, seguir siendo rigurosos. ¿Qué es ser riguroso? Pues vas a tener que seguir observando tu coherencia disciplinaria. Es decir, si eres un biólogo o alguien que sabe de esa área, pues sabe que no va a poder violar ciertas reglas de la biología, que es, por ejemplo, que es una célula, que es un organelo, y así en cada uno de ellos. No significa que no lo veas tú a ir investigando y vas a romper paradigmas, pero vas a romper paradigmas en función del conocimiento que tienes disciplinariamente. Y entonces, decían hace rato los colegas, este pedestal en el que muchas veces tenemos a lo científico, a la ciencia, no es de gratis. Lo que pasa es que históricamente, recuerden que desde que el ser humano agarró por primera vez una punta en una lanza y con eso tuvo mayor alcance y pudo gobernar su medio, pues ha tenido una gran relevancia, un gran prestigio. Hasta recientemente, hace un par de años, cuando se manufacturó la vacuna anti-COVID, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo estábamos como humanidad antes de que hubiese vacuna? ¿Se dan cuenta? Lo que es el poder y el prestigio que tiene justamente lo científico. Y sería otra plática hablar acerca de este momento histórico, de cómo la ciencia fue utilizada, la tecnología, cómo nada más los que tenían los grandes capitales tenían acceso a los ciudadanos a tener vacunas, y los demás países, pues ahí casi rogándole a las grandes farmacéuticas que por favor nos vendieran las vacunas que tuvieran, ¿no? ¿Se acuerdan de ese momento? Es decir, ¿a qué voy? Claro que no es gratuito que la ciencia tenga acá el prestigio, y lo estamos nosotros recordando. Pero el problema de esto es que genera un paradigma
productivista, lo que decía hace rato Iván. Decía Mauricio que como en vez de haber colaboración, muchas veces en la academia, esta idea productivista de todo para mi santo y mejor yo le pego de al lado para que yo vaya en mi carrera científica boyante como científico, como institución, que veo que nos propone Mauricio estas diferencias, pero también en lo individual, los investigadores, en lugar pues de tener una idea de colaboración, vemos muchas veces el ecosistema tecnocientífico como una competencia, ¿no? Y esto fue bien abonado y bien promovido por los gobiernos anteriores, los que llevamos el neoliberalismo. Metieron inclusive en las universidades ese modelo educativo de competencias. Y esta idea de competir, y esta idea de las universidades politécnicas, por ejemplo, que yo trabajé varios años en ellas, los estudiantes están íntimamente ligados con las industrias, con la empresa. Se les dibuja inclusive la barrera entre universidad y empresa. ¿Eso es qué significa? Si yo me voy bien, si yo soy muy bueno y produzco mucho, o un científico, por ejemplo nosotros, publicamos muchos papers, quién sabe para qué sirvan, pero publicamos muchos papers o muchas revistas, pues nos va bien en nuestros puntos de nuestros diferentes estímulos y tenemos más plata al final de cuentas. Entonces se genera esa idea productivista de ir ganando prestigio, y eso significa, entre otras cosas, canonjías, dinero, etc. Pero enfrente de esto, y no hago la historia más larga, pero lo que la propuesta de la ley reciente, lo que dice 2023, que se estableció en el Diario de la Federación, tiene que ver con una idea más bien de colaboración. Y además entender que los grandes problemas que tenemos, yo voy a hablar concretamente de los ambientales, por ejemplo, pues no alcanza el conocimiento científico. O sea, lo que nosotros tenemos enfrente, en términos ambientales, por ejemplo, nos da una muestra de que no alcanza el conocimiento científico. Y que entonces más bien nos vale aquí hacer esa articulación, como todos los colegas de diferentes disciplinas, para intentar contender con él, pero que creen que tampoco alcanza. Si el problema ambiental es tan grave, piensen ustedes, por ejemplo, en un problema ambiental reciente, a ver, voy a acordarme de alguno. Sargazo en el Mar Caribe. ¿Se acuerdan de esas imágenes? Con 60 metros de costa con sargazo. Y no sabemos qué hacer. Todavía no sabemos bien qué hacer. Hay algunas cosas que se hacen, pero es poco. Y ese tipo de problemas, ¿cómo se resuelven, no? ¿Quién lo hace? El COVID es el ejemplo claro del cientificismo. O sea, aquí hubo países que dijeron cerrar completamente, como Bélgica, y si va alguien en la calle, le pega, o la policía le pega. ¿Sí? Otros países, como Noruega, que dijeron vamos a abrir completamente para que la gente se enferme entre ellos y generen inmunidad de rebaño. ¿Quién tenía lo correcto? Pues cada país decía que ellos, ¿no? Cada país decía que él. Y aquí en México, el de Jalisco decía que él tenía la verdad, y el de... O sea, todos los signos políticos al final de cuentas jugaban en esta idea, y además traían a 20 científicos al lado, según ellos, diciendo cuál era el bueno. Hoy sabemos, ¿alguien sabe bien ahorita cómo se transmite COVID? No sabemos. O sea, así de lento es este asunto. O sea, lo que estoy sembrando entre nosotros es esta idea de incertidumbre científica. Y cuando hay incertidumbre científica, ya no es suficiente ir a esto que originalmente es la ciencia aplicada, que es lo que históricamente se utiliza. Esa ciencia aplicada es válida cuando hay poca incertidumbre científica. Pero cuando hay mucha incertidumbre científica, puedes caer en errores garrafales, como lo del COVID. O sea, en Jalisco, por un orden del gobernador, de que nadie podía salir, todos con el cubrebocas, y además con esa idea como esquizofrénica, total que unos policías terminaron matando a una persona que no lo traía bien. Pues.
porque ellos creían que era era un problema gravísimo, ¿no? Un foco de infección, ¿se dan cuenta? Por todo lo que les dijeron todo el tiempo. Entonces, eso es peligroso. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando hay un problema científico con alta incertidumbre? Pues no es suficiente la ciencia, es lo que quiero decir. La toma de decisiones de qué hacemos no es suficiente y un científico no lo va a resolver. Por ejemplo, en una comunidad de cerca de San Luis Potosí, de cerca de la ciudad de San Luis Potosí, que se llama San Marcos Carmona, hay un problema ambiental. ¿Por qué? Resulta ser que hay un montón de inmobiliarias, fraccionadores, que los varones del cemento, dicen mis colegas, que están intentando y han hecho quitar a la gente, expoliar territorio de algunos pobladores, en San Marcos Carmona concretamente. Y entre otras cosas, les han metido problemas que tienen que ver con agua de drenaje maltratada. Es decir, estos fraccionadores llegan, se meten a esas comunidades y no nada más que ganan mucho dinero en sus grandes fraccionamientos, sino que no utilizan o no hacen una tecnología adecuada para desechar las aguas residuales. Y entonces lo que dicen los pobladores originales de San Marcos es que estas personas están siendo enfermadas por estas aguas contaminadas que vienen de los fraccionamientos. ¿Sí? ¿Cómo ven esto? Está fácil, ¿no? Ustedes son abogados aquí, pues la ley nos protege el derecho humano a la salud, ¿no? Pues, sin embargo, eso ocurre todo el tiempo cotidianamente, ¿sí? Y que se llevó al absurdo de decir, bueno, pero ¿cómo demuestras que estas personas son los que tienen, que son los fraccionadores los que están generando el problema? ¿Cómo lo demuestras? ¿Sí? Y entonces, lo que ha dicho es, fíjense lo que dice la ley, es, tienes que dar la prueba, ¿no?, de que estén contaminados. Y entonces, ahí es ahí donde yo llego en esa historia, donde el doctor Luevano, que es el director de la clínica de litigio estratégico, es un aliado en esta lucha de los compañeros de San Marcos, me preguntó: oye, Manuel, así como dice el meme, ¿no? Hijo, tú que eres biotecnólogo, hazme un peritaje de contaminación y de químicos. Entonces, lo que me dijo es que me hiciera un peritaje de esos, y yo empecé a reflexionar, y resulta ser que ¿saben cuánto iba a costar eso y quién lo iba a pagar? Es decir, además, si nosotros hubiéramos mandado hacer ese peritaje de químicos en el lugar, pues los de enfrente, es decir, los varones del cemento, hubieran podido, pues, hacer otro, en condiciones, como dice Alejandro, de los que ellos quisieran. Entonces, esa controversia, cuando la avisáramos, tomando las ideas de la ciencia postnormal, que hace rato, el esquema que les planteé hace rato, se me olvidó decir que fue diseñado por Foucault y Rabbits, dos filósofos, físicos también, por cierto. Lo que nosotros dijimos fue, a ver, hay incertidumbre científica y técnica, pero en otros lugares que el agua está maltratada, pasan ciertas enfermedades. Y por otro lado, los pobladores estaban diciendo todo lo que se les había pasado en sus hechos cuando estaban metiendo el amparo para frenar el avance de los fraccionadores, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue, en un artículo que trabajamos, que lo publicamos hace poquito, lo que hicimos junto con Guillermo Luevano y Gabriel Aguirre, lo que dijimos fue, vamos a tomar en el discurso de los pobladores, los afectados ambientales, qué es lo que refieren sus quejas. Les da sarpullido, huele feo, la coloración ha cambiado,
de pronto ven mosquitos, qué es lo que están viendo. Todo esto lo metimos a base de datos científicos. Hicimos una especie de match y lo que dijimos fue, sí, todo eso confluye y es coincidente. Y lo que nosotros le dijimos al juez es, oye, no tienes que irte allá no me pidas la prueba pericial toxicológica. Lo que te estoy dando aquí es todos los elementos de lo que ha pasado en otros lugares del mundo cada vez que esto pasa. Cada vez que no tienes un adecuado sistema de limpieza, de remediación de agua tratada, esto pasa en esos lugares. Y entonces lo que tú contestarías sería, pero no tengo la prueba concreta. Digo, sí, exactamente, pero tienes incertidumbre científica, tienes incertidumbre química, y además tienes un problema de riesgo a la salud gravísimo, y todos estos elementos configuran justamente al principio precautorio que tú tienes que tomar. Entonces eso es lo que se le pidió, y al parecer, por lo menos en una suspensión provisional, creo que siguen ahí, ¿verdad, Marce? Se otorgó. Entonces creo que eso es algo exitoso de cómo nos articulamos los científicos junto con los propios pobladores de lo que estamos diciendo en este tipo de luchas. Bueno, como dicen, la lucha sigue, y bueno, esto no va a acabar porque los intereses son muchos, pero también nos dan muchas ganas de que la ciencia les sirva a quien debe, ¿no? Que sea a la gente, que finalmente son los patrones de todos nosotros que trabajamos y hacemos ciencia en México. Bien, pues gracias. Bueno, muchísimas gracias. Justamente esta es de las cosas que intentamos también transmitirles a ustedes en la licenciatura en Derecho, ¿no? Primero, la versión de que el derecho, además de ser la norma, es toda esta actividad social, que es política, y por ejemplo, en materia ambiental, los miles de problemas que tenemos en este país, asociados incluso a luchas políticas que son muy fuertes, y que no solo despojan y contaminan, sino también matan, ¿no? Un problema, y ustedes saben muy bien que nosotros somos y trabajamos porque quizás los proyectos de izquierda sigan en este país, pero es un hecho que el tema de la lucha ambiental es una de las deudas pendientes del sexenio pasado evidente todavía. No me refiero al ambiente en sí, sino al tema de la defensoría de los derechos humanos de los luchadores ambientales. Porque ahí entran las empresas transnacionales. No solamente, no es un tema solo el Estado, ¿no? El Estado si es omiso es un problema, pero entran también las empresas transnacionales, y recordemos, por ejemplo, el caso famoso de Berta Cáceres, que en Centroamérica, que es una luchadora que la matan en su casa, ¿no? Y acá tenemos muchos ejemplos. Me recordé ahora de Berta Cáceres, no sé por qué. Samir, con los temas de agua de Morelos, cuando empezó el sexenio de López Obrador, que son temas de privatización del agua de Morelos y de grupos también paramilitares metidos en esta privatización. No es privatización del agua solamente, sino tráfico del líquido cuando hay escasez. Y por ahí estaban en estos días conflictos con el tema del agua. Entonces, esto no es menor. Y imagínense que podamos trabajar colaborativamente como lo que Manuel nos expuso ahora. Mauricio, desde su actitud no solo como director de la carrera, sino también en la actitud pedagógica de los que tenemos el compromiso acá. Y bueno, Alejandro, que además es el gestor de esa maestría, el que la proyectó y la inauguró y nos llamó a todos nosotros a hacerlo. Y eso es lo que tratamos, ¿no? De pensar las realidades sociales de los derechos humanos. Y por eso, ahora si quieren hacer alguna pregunta, yo ya doy por cerrada la mesa si quieren comentar algo. Y si no, tomamos un cafecito y vamos a la otra mesa. Si quieren preguntar, ¿sí? A ver, Antonio, Giovanna y Jesús. Ya me sé todos los nombres, ¿vieron? Los tengo fichados. Vamos, así, ¿de qué se orden? Adelante. Es una pregunta para el doctor Manuel. Nosotros en la clase de antropología jurídica tenemos un tema de debate, bueno, para nosotros es un tema de debate, de que hay una lucha también por parte de la antropología jurídica de que se tomen en cuenta los argumentos de un peritaje antropológico, sobre todo en casos aquí en México que no se
ha dado. No sé si es algo de lo que intentó usted como tal con estos instrumentos y buscar un peritaje positivo y tomando en cuenta mejor las relaciones o las quejas que tenía como tal la comunidad. Y la otra pregunta es para el doctor Mauricio Vargas. Bueno, yo ahorita apenas me acabo de terminar de carrera, me estaba en ciencias políticas. Y hay un debate mucho en esa carrera de que si realmente la ciencia, o más bien si la política o las ciencias blandas realmente son ciencias. O sea, porque si hay un debate mucho ahí porque no las consideran como tal, como algo objetivo, que no las consideran como algo importante, sobre todo los factores sociales, pero creo que sí sería un tema muy amplio a discutir eso sobre todo, ¿no? Además que nada en ciencias políticas porque hay que estudiar mucho lo que es la relación de poder, y todo esto de la función de la organización y todo eso, incluye muchos factores sociales, ¿no? Porque no es el mismo impacto social que tenga aquí por Tepe, que a lo mejor hay en Tlalnepantla, que a lo mejor hay en Tepe, son comunidades que vivimos en Sigan, vamos a hacer la ronda completa. Giovanna, Jesús, porque si no, para todos los De tiempos. acuerdo. Bueno, me llamo Claudia Giovanna, de la carrera de Derecho, y mi pregunta es para los tres, bueno, en concreto, ¿cómo, con un caso que se vivió ayer en Brasil, y que va de la mano con los derechos humanos, pero cómo es que ustedes tres aplicarían la ciencia en un caso como el que sucedió ayer? La masacre. Y sería solo esa pregunta. Soy Jesús, de la carrera de Derecho, y bueno, mi pregunta, bueno, entrando ya en esta parte como del derecho, ¿qué creen que debería existir alguna reforma que sea un poco ya más restrictiva en cuanto a este tema de los temas ambientales sobre todo, pero ya entrando en el ámbito de lo económico, que sea un poco, que no tenga uno que estar, como dice acá el profesor, teniendo que pedir casi permiso a las autoridades de que se otorguen estas suspensiones o este tipo de cancelaciones o de parar actividades de ciertas empresas. ¿Creen ustedes que debería haber algún aporte más en cuanto a la legislación? Y pues es eso nada más. ¿Alguien más? A ver, ¿cómo te llamas? Paola, Paola. Adelante, Paola. gracias. Los derechos humanos, como bien dicen, tienen que ser universales, ciertamente, y como bien también lo menciona el artículo 3º, tienen que ser expuesto el conocimiento científico a la comunidad. Pero cuando el derecho humano, específicamente hablando a la salud, se ve vulnerado porque probablemente estén implicadas las transnacionales o estén implicados, por ejemplo, otros intereses que sean las farmacéuticas, y hablo específicamente de tratamientos que exceden los 130,000 pesos para pacientes que vienen de comunidades como de la Sierra de Rarámuri o a las montañas, la montaña alta de Guerrero, y llegan a la ciudad y no tienen la posibilidad ni siquiera de tener un intérprete, y aquí les imponen esta medicina occidental que tampoco tienen acceso porque es muy elevado. ¿Ustedes cómo dirían qué política pública debería de intervenir ahí? Porque también otra de las situaciones es que el sistema de salud nacional ahorita está, pues digamos, fragmentado, está deteriorado en muchos aspectos, y uno de ellos es precisamente la inmunoterapia. Y los protocolos que son para este tipo de pacientes ya no es como en una década, 2-3 décadas anteriores, que les brindaban toda la atención para poder recibirla, y desgraciadamente experimentar en ello. Pues, en la actualidad ya no es así, y tampoco en mi perspectiva y en la evidencia que yo he tenido contacto es que
muy pocas personas se benefician de la ciencia como tal. Entonces, yo también preguntaría, ¿cómo verdaderamente se podría aplicar la ciencia como un derecho humano en la parte de la salud? Y la otra pregunta versa sobre esta parte del SNI. Muchas personas de esta élite están en el SNI. Muchas personas buscan entrar en el SNI. Ah, perdón. Entiendo que son muchas políticas, entra mucho lo político, pero por ejemplo en el SNI yo también he tenido conocimiento de que hay personas en el ámbito de ciencias biológicas y de la salud que dicen es que no tengo trabajo, voy a dedicarme a ser investigador. Sea genuino o no su interés, están en el SNI. Bueno, eso es como mis dos puntos. Muy bien, Paula. Bueno, sí. ¿Contestamos nosotros? Hay poquito tiempo. Bueno, nada más para la pregunta de lo que pasó en Brasil. Creo que la ciencia tiene que trabajar multidisciplinarmente para enfrentar el fenómeno del narcotráfico y no simplemente desde esa perspectiva de la seguridad y la punitividad, ¿no? Creo que ahí desde el ámbito, primero, por ejemplo, de entender la función de las drogas en las culturas, ahí hay todo un tema, ¿no? Porque también hay que entender que gran parte de la criminalización de la droga es toda una historia colonial y de dominación y de geopolítica, ¿no? Finalmente nunca van a despenalizar las drogas porque ustedes lo ven, para Trump un pretexto perfecto para todo es acusar a cualquiera sin pruebas de ser narcotraficante, ¿no? Entonces desde esa visión colonial de que la cultura occidental ha destruido la convivencia del ser humano con la naturaleza, porque muchas culturas han sabido convivir con las drogas de manera sana. Desde eso que es más de la antropología, la historia, hasta demás ciencias, ¿no? Y por desgracia lo hemos reducido simplemente a un tema de seguridad y de violencia y de punitividad, ¿no? Eso nada más así rápido. De la otra cuestión, yo creo que una cuestión fundamental del derecho humano a la ciencia es promover la soberanía científica. No desde la perspectiva de no entender que la ciencia tiene que ver mucho con la colaboración entre países, entre naciones, etc. Pero sí entender que el saber es poder y si dejamos el saber siempre a las transnacionales, pues obviamente en términos de derechos humanos, los grandes violadores de derechos humanos van a acabar siendo esos poderes fácticos y no hay formas institucionales o democráticas de exigirles cuentas. En cambio, el Estado sí. ¿Eso qué significa? Que forzosamente tenemos que entender que el conocimiento tiene que ser público y ir caminando hacia que el producto y la tecnología que nace de ese conocimiento público tiene que ser común y público. Porque nos han mentido también en esto que le han llamado el capitalismo cognitivo, de pretender privatizar el conocimiento cuando ningún conocimiento puede ser privado porque es fruto de siglos y siglos de herencia de saberes. ¿Quién puede decir que es dueño de una idea cuando esa idea tiene detrás toda una historia de saberes que tú has aprendido, ¿no? O sea, y ya ven, ¿no? Toda esa publicidad que hacen, por ejemplo, ¿cómo se llama el loco de Tesla? Elon Musk. Ese, ¿no? ¿Cómo lo presentan como el gran genio que revoluciona todo el saber? Cuando en realidad tú te preguntas, ¿y dónde aprendió eso? El capital que le sirve para contratar gente que tiene... Es decir, ningún conocimiento puede individualizarse, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Sí, de las ciencias blandas, pues es un debate que ha estado muchos años. Yo me acuerdo desde la licenciatura. Soy joven, dependiendo de quién diga, pero ya tengo 40 años y desde que yo estaba en la licenciatura hace 20 años, 21, pues era un debate que estaba presente, ¿no? Probablemente sea el ego de ingenieros así. No, se los digo porque actualmente la facultad de la que dirijo es precisamente de ingeniería, administrativas y sociales.
aunque pues mi profesión es Derecho. Los estimo mucho y todo, pero sí tienen esa parte muy marcada de que ellos son científicos y nosotros no, y así. Es un debate muy antiguo. Yo consideraría que sí, porque tiene sus propios métodos. Es un debate que se ha dado desde los años 70 del siglo pasado, probablemente ya dentro de la academia, ¿no? Sin quererme ver muy con lo que estábamos hablando, pero sí, o sea, tiene sus propios métodos y los lleva a cabo. Aquí lo importante dentro de este foro creo que es esta parte de que esta academia comprenda y medio cure un poco esa relación tóxica que ha tenido durante 200 o 400 años, donde dice yo nada más soy el único que hace ciencia, yo nada más soy el único que puede decir qué se construye, qué no se construye, cuando en realidad, como bien dice el doctor Rosillo, todo el conocimiento viene produciéndose a lo largo de siglos, ni siquiera de la generación que lo está construyendo en ese momento, sino que tiene un antecedente de siglos culturales que se van desarrollando y se van construyendo, ¿no? Y pues en esa parte sería la pregunta que me realizaste. Gracias. Imagínense, además se pone peor cuando hablamos ya de conocimiento extra disciplinario, el saber de los pueblos. Sin embargo, hay que recordar, estamos hace rato en la plática, si el conocimiento científico no es suficiente para afrontar ciertos problemas, y para mí es fácil porque justo los problemas ambientales suelen ser emergentes, no hay conocimiento al respecto, y entonces es fabuloso estar viendo cómo cientificistamente de pronto dan soluciones mágicas desde algún estrato de poder y lo quieren validar. Allí yo invitaría a hacer una reflexión a todos los miembros del SNI, de los que yo también soy parte, a que reflexionemos en hasta dónde ha sido pernicioso el nada más publicar por publicar puros papers y no hacer un peso relativo fuerte en incidencia social, que creo que tendría que haber por ahí una evaluación mucho más compleja, que últimamente, teóricamente ya hay perfiles, pero es bastante difícil esa evaluación en la realidad. Casi todos nos vamos a la parte clásica de evaluarnos desde el punto de vista científico, tecnológico, humanidades, etc., pero no propiamente de incidencia, ¿no? Y nada más terminar el asunto de las farmacéuticas y de cómo es que se puede combatir con eso. Compañeras, es otro ciclo de conferencias, porque hablar de las farmacéuticas es hablar de las industrias más poderosas y más millonarias que existen. Coca-Cola y Walmart tan chiquitas comparado a Bayer, ¿sí? Bayer es la que es la dueña, por ejemplo, de todas las de Monsanto, ¿no? de glifosato, etcétera. Es lo más poderoso que existe. Es la empresa más millonaria del mundo, ¿no? Imagínense contender contra eso. Bueno, el gobierno mexicano lo hizo hace unos años, se da otra conferencia del asunto de glifosato, y cómo litigando 5 años y digamos que quedaron en empate, y eso ya fue gran triunfo para el gobierno de nosotros. Bueno, pues creo que hasta ahí sería mi pregunta. Nada más no me quiero quedar con esto, con lo que comentaba la compañera atrás. Hay académicos de todos, como todo en la vida, ¿no? Algunos de nosotros rechazamos trabajos que pudieran ser económicamente mejores, pero porque nos gustaba y somos curiosos. Y pues aquí a un lado tengo a un SNI 3, para explicarme un poco de cuando me hice director, que seguramente está comprometido, ¿no?, con los derechos humanos y todo. Entonces hay de todo como en todos lados. ¿Ustedes consideran que estar en el SNI les da prestigio a las instituciones donde ustedes trabajan? A ver, da prestigio. A ver, es que las instituciones son así, son perversas, ¿no? Es decir, son números, ¿no? Entonces, claro, cuando dicen, mira, él es el SNI 3, bien, palomita, y es de las estadísticas.
Ya si preguntan cuál es el contenido de lo que investiga, pues es el cochino machista rojo, ¿no? Que no lo quieren mucho. Entonces, digamos, da prestigio para ellos, da prestigio porque es un número de las estadísticas, y ya sabes que vivimos en un mundo de estadísticas y de indicadores para las instituciones. Que luego valoren realmente que el contenido de lo que haces tiene una función en torno a derechos humanos, etcétera. No, muchos no, eso no, y ese es el gran problema, eso no importa tanto, lo que importa es el numerito, y ahí hay mucha perversidad. ¿Queréis contar algo más? A ver, bueno, para que no quede así la mesa como colgadísima con el ENI. No, voy a más bien a cerrar. A ver, la primera mesa lo que tratamos fue el tema del derecho humano a la ciencia aplicado a cuestiones prácticas, sobre todo partiendo a Alejandro de la concepción no solo legal sino sustancial del derecho humano, y viendo después cómo, no solo pedagógicamente, pensar también en la función de las universidades y en materia ambiental, Manuel hablándonos del peritaje. El tema de las investigaciones, compañeros, tienen que ser sustanciales, tenemos que aportar a la sociedad, no a la puntitis y estas cosas. Eso no quiere decir que estar en el SNI no sea bueno. Claro que es bueno y es importante, es relevante, porque también ahí estamos nosotros evaluando, no crean que nos evalúa un burócrata. Puede haber burocracias, pero hay también profesores, profesoras evaluando, y hay profesores y profesoras que no son doctores y no se meten. Tenemos en la universidad alguna que otra profesora, yo lo conozco, doctora, que publica temas que hacen y dicen, no quiero estar en el SNI porque no me interesa la puntitis. Pero también es un reconocimiento al trabajo que hacen. No hay una medición a lo mejor sustancial, es lo que hace falta. Pero lo importante acá es que defendamos no es la legislación, sino el aporte que nosotros y ustedes, los estudiantes, tienen un papel fundamental, porque no crean que esto es una construcción solo de profesores e investigadores. El estudiante se forma en ese proceso también de construcción del conocimiento. Y nosotros también nos formamos junto con ustedes, porque ustedes también retan en momentos determinados con sus saberes y están en los grupos poniendo saberes propios, saberes de sus comunidades o de sus realidades, y eso a nosotros nos aporta. Entonces también eso es importante, no ver el SNI ni el posicionamiento del profesor que ya llegó al doctorado, no, también están los saberes de ustedes. Y eso es un poco lo que viene ahora en esta mesa, que es ese diálogo de saberes entre todos y todas y todes, que estemos en un ambiente universitario, pero también que incluso estemos en comunidades como pueblos indígenas. Entonces, los invito a tomarse un cafecito, les agradezco mucho, le damos un aplauso a nuestros compas y vamos a pasar a la próxima mesa. Un cafecito y galletas para todos. Espero que haya quedado bueno porque en sus saberes nos dijeron que lo pusiéramos suave. ¿Está libre? Sí, gracias. Sí.
Compañeros que acaban de entrar, afuera está la lista para que registren su asistencia a esta mesa. Ya.